activar el software. En ese apartado pues, nos dirá un conjunto de informaciones, pues, licencias seleccionadas, lo que fuere. Nos ofrece el activar chequeando lo que sería la cuenta, ahora hablaremos qué es eso, y a otras opciones que es introducir un número de serie, que es la opción que elegiremos, y en esos recuadros pues copiaremos el código facilitado. Ahora aquí me lo estoy inventando, no es el que... Disculpa, una pregunta. Sí. A mí me facilitaron en la universidad ya un código, perdón. ¿Ese código valdría igual? Sí. Bueno, sí y no. Buena pregunta, porque podéis tener varios códigos. No sé si lo habéis visto en mi listado, que también aparecen varios códigos. Es porque también he hecho muchas pruebas. Hay códigos que activan licencias estudiante y en cambio hay otros códigos que activarán licencia profesional. Típicamente en la universidad se os han compartido un código, pues en la parte inferior de mi ventana pues veréis que está en verde edición profesional. Por ejemplo, la licencia académica en universidad activa este Professional Edition. En cambio, los alumnos que vayan con un código, o en vuestro caso, cuando activéis con este código, se activará de esa misma aplicación, pero la edición estudiante. Las diferencias son mínimas, ¿de acuerdo? Entonces, no os preocupe que pueda haber esas dos activas simultáneamente o que solo esté la de estudiante. No hay ningún problema. Para el curso no vais a tener ningún problema. Vale, o sea que podemos activar también con el nuevo código que nos has dado y tenerlas simultáneas, ¿no? Sí, lo que sí es recomendado, si ya tenéis la licencia activada por parte contra un servidor de la empresa, de la universidad o con un código, etcétera, mantener. La recomendación es que lo mantenéis. Y si en algún momento os veis que, ostras, me gustaría instalarme tal elemento que no lo tenía incluido, pues aprovecháis este código que os he facilitado. Vale, perfecto, muchas gracias. Lo digo también sobre todo para no liaros. Si alguien os pregunta internamente, oye, ¿qué código tenías? Es tal, y le dais el que no tocabais, le expira al cabo de unos meses, ¿no? Y claro, pues quedamos todos mal. Perdona un momento. ¿Sí? Buenos días. No encuentro dónde tengo que introducir la licencia. Vale. Faltaba comentar una cosa adicional. Comentaba en lo que es el License Manager, este software, el apartado de activar software, en la bola del mundo, y cuando aparece, pues le decimos lo que es un número de serie. Sin embargo, el problema es que no encuentro esa página. ¿Dónde está esto? El License Manager. En la bola. Repito. Perdón. No, sin problema. Si son preguntas rápidas, sin problema. Si no, lo vamos haciendo offline o en las pausas de los ejercicios o en el chat. Nos vamos a lo que sería el inicio del Windows. Buscamos por lo que es NI License Manager. Eso es lo que no encuentro. Tengo un NI Max. No. Vale, eso también lo hablaremos después, pero me imagino es porque no has instalado todavía la API, quizá. Sí, lo tengo instalado. Sí. Pues debería aparecer esta aplicación NI License Manager. No sé, yo tengo aquí una cosa que me dice Welcome to LabVIEW, LabVIEW 2019. Yo lo tengo instalado. Esto es antes de programar. Tengo NI LabVIEW 2019 SP1. Aquí. Si no, probar con el NI Launcher. NI Launcher. Vamos a probar. Lo tengo pero en alemán. Ostras, descargaste la versión en alemán, entonces, excepto que sepas alemán, te recomiendo desinstalar e instalar el avión en inglés o sobreinstalar. Porque el problema es que tardan en instalar a mí me tardó casi una hora. Sí, y eres afortunada si solo una hora. La veo, yo recuerdo cada 6 meses que lanzaban una nueva versión y cada 6 meses me pasaba un fin de semana entero instalando. Y eso cuando era moderno que era todo descargado previamente y demás. Entonces, como tarde una hora ahora, me acabo la sesión. Sí, no, por eso hazlo de esta manera, pero después para el siguiente te recomiendo instalar el idioma que te sientas más cómoda. Hay diferencia. Mi recomendación es instalar la versión inglesa, porque los módulos, toolkits y todas las extensiones y a nivel mundial hay muchísimo más desarrollado en inglés que no en alemán o en francés o en coreano o en chino. En español o en catalán no están, así que vasco, así que... Yo la descargo en alemán porque estará por defecto, porque yo no he elegido el alemán. Sí, por defecto, bueno, el enlace que yo compartí que aparecía por defecto en inglés, pero bueno,
después, si se hacía cualquier cosa, rápidamente salta al por defecto que tiene él en la página web, esa página web, y que es en alemán. Vale. Me imagino porque es el primero en orden alfabético. Por ¿Y nada más. cómo le sobre recargo? Volvería a reinstalar y seguramente te instalará solo algunos componentes. Entonces será más rápido, más ágil que la instalación primera. Buen punto. ¿Cómo reinstalo? Joder. Volviendo a la página de instalación inicial. Ah, eso está en programas, ¿no? Sí, bueno, en el mail que envié. De registro, de invitación, ahí en la parte importante, instalarla. Bien. Pues continuamos, con vuestro permiso. Si alguien no lo encuentra, aún así, pues... Guillermo, una pregunta. sí. Yo yo te lo he instalado. Aquí tengo una ventanita que me dice Welcome to LabVIEW y dice cerrar, y luego ya me dice Resend Project Templates para crear un proyecto y para... Es que has abierto la view. Esto lo veremos después. Esto es la parte de programación. Antes de programar, necesitamos asegurar que esta parte se entiende, porque os lo vais a encontrar muchas veces. Ya, pero quiero decir que yo no sé si en mi caso también tengo que hacer algo más. Yo estoy ahí. No, en principio seguramente no. Si no estuviera activado, ya os lo diría, está en modo de evaluación, te quedan tantos días de evaluación. Si quieres activar, pulsa aquí, es decir, ya también reenviaría o enviaría estas ventanas de activación de una manera. Gracias. A ti. Bien. Una vez activado ese software, por cierto, veréis que no os activa todo lo que tengáis por activar. Yo aunque tengan los códigos correctos, no me activa muchas cosas porque es que no me activan. Por ejemplo, si tengo un diademo X, un software X en versión profesional, la versión básica no me la va a activar, porque ya está incluida en la versión profesional. ¿De acuerdo? Entonces, que no os preocupe que la mayoría no os lo active. Ahí es normal. Lo que es importante es que os active al menos esa versión estudiante de LabVIEW, o esa versión profesional, o la que tengáis en la empresa o en la universidad, ¿de acuerdo? Hay otras versiones que le llaman full. Full es una nomenclatura antigua del origen y se ha mantenido, que es engañosa. Full sería completo y no instala todo el LabVIEW ni en absoluto. Hace 30 años sí, pero ahora ya no es prácticamente nada lo que instala, ¿vale? Etcétera, etcétera. Bien, y otros muchos elementos, ¿de acuerdo? Que podáis haber instalado. Tengo yo aquí lo de esto. Bien. Siguiente paso, lo que serían, vamos a chequear esa segunda utilidad que antes me habéis mencionado, que es el Max. ¿Qué es el Max? El Max. Si escribimos Max en la búsqueda, encontraréis un icono, ha ido evolucionando, cambiando con los años. Podría ser un aguilucho. El águila era el símbolo del animal de National Instruments, porque uno de los edificios ahí en Austin, en Texas, que es en la central, pues el edificio era en la zona que le llamaban Beach Point, fue uno de los primeros edificios de National Instruments, y ahí salías a la terraza de la cafetería y ahí pues veías a diario pues las águilas sobrevolando esa zona, ¿no? Entonces es una zona de águilas, la verdad, espectaculares. Estuve ahí 3 meses pues, aprendiendo de formación, etcétera, y bueno, un disfrute esas experiencias. La vuelta también fue un disfrute. Para si alguien tiene la pregunta si me hubiera quedado, no. Volver creo que fue mejor que ir, incluso. Bien, Max sería este icono. ¿Qué es Max? Max responde al acrónimo de Measurement Automation Explorer. Es un explorador de recursos de medida y automatización de este fabricante. En todo lo que es el software existen distintos niveles. El nivel más bajo sería el nivel del driver, que es el que conecta el hardware al ordenador y por el cual pues podemos utilizar comandos desde el lenguaje, cualquier lenguaje de programación, para comandar, para interactuar con ese hardware. Estos drivers han ido evolucionando. Antiguamente eran opcionales, luego se vio que eran muy necesarios para alguien que se dedicaba a programar pero no a construir el hardware. Necesitaba comunicarse con el hardware de forma fácil, entonces se obligaba a los fabricantes a que suministraran un driver con cara y ojos. Esos drivers han ido evolucionando e incluso ha habido estándares que han obligado al fabricante a dar un driver mínimamente correcto de 32, 64 bits, de lo que fuere. Muchas veces lo damos por transparente. Conectamos un nuevo ratón, conectamos una pantalla, conectamos algo y el driver está allí. Pero no sabéis la de problemas que dan los drivers por no tenerlos actualizados, por no tener no sé qué, por no tener no sé cuántos.
Ahora en esta semana de confinamiento, la segunda semana de confinamiento, de repente un buen día me dejó de funcionar el wifi. Ya os podéis imaginar el caos que me creó para mi trabajo en casa. Tuve que reorientar, cambiar el router de sitio, ponerme un cable por ahí medio que los niños se torzaban, etcétera, etcétera. O sea, un caos. Y al final era cuestión de que simplemente se me ocurrió, oye, ¿y si intentas, ahora que ya tengo conexión vía cable, reinstalar el driver o actualizar? No sé exactamente qué era lo que le fallaba, pero eso solucionó el problema. Vuelvo a tener wifi. Entonces, es algo transparente si todo funciona bien, pero si no, puede dar dolores de cabeza. Entonces, saber que tenemos instalado correctamente el driver es crítico, es vital, ¿vale? Antes de programar nada, para no echar las culpas a nuestro programa. Este Max pretende ser una ayuda adicional a toda la cadena de medida en tecnología nacional. Cuando lo abrimos, vemos que consiste en un árbol en la parte izquierda. Podéis abrirlo vosotros también. En ese árbol hay unos elementos como pudiera ser, por ejemplo, en software. Se está unos segundos pensando y nos listará todo el software que podamos tener instalado, desde drivers, software de aplicación y demás. Luego hay otros elementos como pudiera ser devices and interfaces, lo que serían dispositivos e interfaces. Aquí listará si tenemos algún hardware conectado o descubrible directamente por el software nacional, pues nos lo mostrará. Por ejemplo, aquí tendría que aparecer pues alguno de los puertos, puerto de comunicaciones 232 o USB o infrarrojo si tenemos, y también lo que serían algunos dispositivos virtuales, por ejemplo una tarjeta de adquisición de datos virtual. La usaremos durante el curso, lo haremos más adelante, ya volveremos a este software. Yo me imagino que tengo el ordenador colapsado con otras cosas porque me está pensando mucho rato. Espero que para vosotros sea bastante más ágil. ¿Qué más? Bueno, de aquí básicamente es un visor y si tuviéramos un hardware podríamos clicar sobre él y hacer un test, verificar que el hardware está leyendo o internamente está correctamente funcionando. Si tenemos algún sensor conectado, incluso veríamos alguna señal aquí sin necesidad de programar nada y verificaríamos lo que es la cadena de medida. Obviamente no verificamos el programa, puesto que hagáis de automatización, verificamos la cadena de medida, muy importante. El Max se instala en automático cuando se instalan drivers o software de National Instruments también. ¿Vale? Y el Max lo que hace es eso, es el drivers más servicios de medida, es el conjunto de todo ello. Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a lo que sería este Max? Lo iremos viendo más ustedes. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Pues si se han entendido al menos estos elementos básicos antes de empezar, antes de programar, ahora ya sí, pues ya podemos irnos al Lapio. ¿Cómo encontramos Lapio? Pues podéis haber instalado varias versiones de Lapio. Entonces, permitidme una imagen. Primero, ¿qué es Lapio? ¿Vale? Aquí. Bien, Lapio es una diversión. Durante años, cuando venían unas personas en National Instruments, pues me los dejaban siempre unos cuantos días para ayudarlos a formar. Y lo primero que les decía es que it's okay to have fun. Pásatelo bien, básicamente, con lo que hagas. Y si no, seguramente este no es tu sitio. Y Lapio es parte de esa filosofía, parte de esa mentalidad. Si no disfrutas trabajando con Lapio, pues a lo mejor, pues, oye, tienes que probar otras tecnologías, no hay ningún problema, ¿no? Pero no todo el mundo tiene los talentos para todo. Hay quien lo tiene más para programas lenguajes textuales y hay quien para programas gráficos. Hace unos días hablaba con un profesor, un investigador y senior, y que es súper experto en tecnología C y todos los programas con C, la .NET de National y otras tecnologías, pero sin de texto C, básicamente. Y varios años había intentado, había hecho cursos de Lapio, etcétera, pero no acababa de entenderlo y de verlo. No hay ningún problema. Todos tenemos por qué enamorarnos del Lapio y entender cómo funciona por dentro o querer entender nuestro cerebro cómo funciona por dentro del Lapio. No hay ningún problema. Lo importante es que podamos hacer esas aplicaciones, ¿vale? Y combinarlos. Es tan sencillo a veces como irse al de al lado que domina esa tecnología y pedirle ayuda y ya está. Que cada uno haga una parte del proyecto, ¿vale? Para aquellos que nos emociona el Lapio, pues decir que es un entorno de desarrollo gráfico. No solo la visualización, sino también la programación es gráfica. El objetivo es que sea muy eficiente y que nos elimine toda una serie de problemáticas informáticas o de ingeniería o de tecnología que suelen aparecer en otras tecnologías, en otras plataformas.
no solo el lenguaje, sino todo lo que hay alrededor de un lenguaje. Labiul con los años han ido nombrándolo de distintas formas a nivel de lo que serían esas utilidades, pero aquí muestro algunas pues, de diseño, de control, de medida, de automatización, sistemas embebidos, sistemas remotos, mecatrónica, robótica, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy, muy amplio. Labiul, el nombre, las siglas, es un conjunto de nombres recortados y siglas, que es Lab de Laboratory, y la VI de Virtual Instrumentation, que ya hemos mencionado antes, instrumentación virtual. La E es de Environment, un entorno, y Workbench, banco de trabajo. Es decir, es un banco de trabajo que inicialmente era en el ámbito de laboratorio para trabajar la instrumentación virtual. Cuando National se extendió hacia industria fuertemente, pensaron en cambiarle el nombre, pero es que era tan conocido ya Labiul que decidieron mantenerlo. Yo espero que no lo cambien, así no nos lían, pero hoy en día decir, pues está implantado totalmente tanto en industria como en investigación, como en descubrimiento, como en innovación, etcétera. ¿De acuerdo? Perdone que le moleste. Una preguntilla. National, el CVI, el Lab Window, ¿sigue teniendo la misma potencia que LabVIEW o se queda muy por detrás de LabVIEW? Muy buena pregunta. Hace 20 años también me preguntaban que era más potente la Windows CVI o LabVIEW. A mí cuando me contrataron, la poca experiencia que tenía en LabVIEW era en la universidad ayudando a un doctorando traduciendo desde la Windows CVI hacia LabVIEW. Esto estoy hablando de eso en el 99, el 98, de hecho, que empecé esta colaboración con la universidad. Es decir, ya entonces se hablaba de se empezaba a hablar de esa migración desde la Windows CVI hacia LabVIEW. La Windows CVI siempre ha sido como el hermano pequeño, el hermano pobre, o hay muchas formas de decirlo, pero sin embargo pues sigue ahí existiendo. El número de usuarios de la Windows CVI se mantiene bastante estable, y de nuevos usuarios, sin embargo el de LabVIEW crece como una espuma, exponencialmente. Entonces, con esto dicho, ¿qué mira una empresa? Pues dar servicio ahí donde hay mayor número de clientes. Y LabVIEW solo crece y crece y crece cuando la Windows CVI se está estancando. Entonces, los recursos se invierten muchísimo más en LabVIEW que no en la Windows CVI. No sé si con esto te respondo, pero ya me lees directamente. Perfecto, me respondes perfectamente. Gracias. Sigue existiendo, pero siempre será un paso por detrás, ya lo adelanto. A veces 6 meses, a veces años, y a veces nunca. Y luego, por otra parte, la Windows CVI tiene unas funciones que yo he hecho en falta en LabVIEW, ya lo adelanto, aquel que lo conozca, la Windows CVI, es el callback, la famosa callback, que es una llamada por interrupción que es fantástica, es brutal, es súper eficiente, y LabVIEW no tiene esa función, no existe. Entonces, la echo de menos porque hay, cuando hablamos de buses de comunicaciones, pues hay unas latencias en la comunicación, son inherentes al sistema operativo, al driver, pero también al lenguaje, a cómo gestiona las interrupciones con el sistema operativo, y bueno, la Windows CVI es una máquina en ese sentido. Entonces, según qué aplicaciones hay quien incluso esa parte la desarrolla en CVI, en la Windows CVI, las licencias académicas también la tenéis, y las de Enterprise, de industria, y eso después lo embebe dentro de LabVIEW, ¿vale? Así que la combinación también es válida. Perdona, es que justo yo fui antiguo usuario de la Windows. Muy bien. Y claro, la idea cuando empecé a utilizar el LabVIEW era que precisamente el tema de la latencia en determinadas aplicaciones era un problema. Y entonces, claro, siempre me ha quedado esa duda porque lo siguen produciendo, veo que sigue existiendo en la Windows. Y claro, entonces, ¿actualmente hay alguna pasarela o hay alguna forma de que estas dos aplicaciones puedan convivir de alguna manera, o se puede importar códigos de que tenga algún tipo de mejoría en cuanto a la velocidad? No sé. Buena pregunta. Con LabVIEW tradicional, vamos a llamarle, no existen esas pasarelas. Con LabVIEW de nueva generación, lo voy a comentar ahora a continuación, ese otro LabVIEW, se podría reutilizar lo que es los bloques matemáticos, toda una serie de elementos al ser ANSI C en la Windows CVI. De todas formas, la metodología, la forma de trabajar interna es diferente en C, o lenguajes textuales en general, que en LabVIEW, con lo cual la traducción directa no suele funcionar muy bien. Por experiencia de muchos proyectos, de muchos ingenieros que me han dado el feedback, recomiendo que cada uno con su forma de pensar tome en ese lenguaje y que se apoye en gente más experta para hacer esa transición, para guiar en la transición.
hay arquitectos de LabVIEW y que también dominan C, que os pueden ayudar en esa transición. Entonces, unas pocas guías de estas personas, subcontratarlos unas horas, vamos a decir, o un periodo corto, como ingeniería que son, no es el desarrollo completo, sino solo para esa transición puede ser una opción muy, muy inteligente. Pero no es trivial, ya lo confirmo porque he dado algunas charlas alguna vez en este sentido, trucos, tips para hacer esa transición y no es trivial, requiere un esfuerzo. ¿Lo justifica? En la mayoría de casos sí, pero cuidado, mayoría, no significa todos. Si alguien tiene dudas, offline también pues una llamada y vemos el caso particular. ¿Vale? Pues, Gracias. A ti por la pregunta. Bien, he hablado del nuevo LabVIEW. ¿Qué es eso? Hace unos cuantos años, ya he perdido la cuenta, 5 años creo o más, National Instruments decidió que era el momento de que el LabVIEW tradicional, ese LabVIEW 2019, 18, 17, 16, todos estos años atrás, pues era muy complicado añadirle nuevas funcionalidades y decidieron crear el LabVIEW NXG, Next Generation. Un bombo y platillo internamente durante años, silencio, confidencial, no sé qué, y cuando lo lanzaron, han pasado 5 años y seguimos ahí que existen. Están ambas versiones simultáneamente. Cuando alguien se instala LabVIEW, puede también instalarse y activar con el mismo código el otro LabVIEW, vamos a llamarle. Está creciendo muy rápidamente, pero sin embargo aún le quedan unos años para poder sustituir totalmente al LabVIEW, vamos a llamarle tradicional, LabVIEW 2019. En este curso vamos a utilizar LabVIEW 2019. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar conceptos y elementos que no existen todavía en NXG. Sin embargo, dedicaremos también algún día una sesión para hablar de esa NXG comparativa, porque hay cosas que sí que tiene y que no tiene la versión tradicional. A modo de ejemplo, aquellos que ya conocéis un poquito de LabVIEW, lo habéis visto en el pasado, pues el concepto del zoom. LabVIEW no lo tiene, tradicional, y LabVIEW NXG ya está creado para poder permitir el zoom. Programación y conversión de código hacia HTML para poder después llevarlo a visualizaciones en móvil, tabletas, servidores, etcétera. Pues el NXG lo permite, lo tiene automático, cosa que el LabVIEW 2019 no existe todo eso. Y viceversa, todavía algún toolkit, pues no sé, de Machine Learning, de inteligencia artificial, en LabVIEW 2019 que no existe NXG. ¿Vale? Sea como sea, que sepáis que existen estos dos. Si tenéis la duda de cuál instalaros, por regla general, si vais a hacer aplicaciones como las del curso, con el NXG pudiera ser suficiente, pero la que queráis hacer algo más, que es lo que pretendo que hagamos en el curso, veríamos que no nos lo permite. ¿Vale? Entonces National está en ese periodo de transición, 5 años, 6 años, y creo que le quedan todavía alguno más. A ver si cuando ahora sacan la siguiente revisión, la siguiente versión, pues cambia la cosa. Y bueno, mi última frase un poco lo resume. Esto cada año tengo que cambiar este numerito, y ahora ya he decidido poner un interrogante. Pues organizaremos cursillos de LabVIEW NXG, ¿vale? Serán cursillos cortos, habrá mucho material en la web seguro de transición, ¿vale? Y entonces, pues bueno, ya llegará el momento. De todas formas, todo lo que expliquemos ahora conceptualmente os va a seguir sirviendo en el nuevo LabVIEW. Muy bien, pues os propongo ahora sí abrir ese LabVIEW. LabVIEW por defecto o algo parecido, ¿vale? Yo, porque me he instalado un módulo llamado el MyRio Toolkit, entonces me aparece una carátula un poquito diferente, pero básicamente será ese LabVIEW, esa versión que tengáis, 2016, 2010, 2018, 2019. Una pregunta, tuyo. Sí. Es que, no sé, lo he instalado hace un rato y se ve que le he dado mal en la instalación y me sale en alemán. Y por desgracia no sé alemán y no puedo cambiarle. Un Lo que he LabVIEW. comentado antes, deberás reiniciar la instalación y seguramente te añadirá los complementos para el idioma inglés, que es seguramente el que puedas entender más fácilmente. Sí, no. Una vez acabado el curso, te recomiendo para no bloquearte el ordenador. Muy bien, pues bien, ¿cómo empezamos con LabVIEW? LabVIEW tradicionalmente la gente decía, voy a abrirme un VI, un instrumento virtual. Desde hace años que existe el concepto de proyecto. Vamos a hacerlo ordenado, ya que es una formación, una transferencia de conocimiento, y vamos a hacerlo ordenado. Para ello vamos a empezar con un proyecto nuevo.
crear nuevo proyecto. Puede estar en botones en grande en pantalla o puede estar en el apartado del menú superior de fichero. Fichero, por ejemplo, crear proyecto. ¿Vale? Está la tendencia de no hacer un proyecto. Mi recomendación es hacer siempre un proyecto. Nos evitaremos males posteriores, males mayores posteriores. Cuando creamos un proyecto le podemos decir que queremos una plantilla, que podemos decirle que esté relacionado con algún hardware que podamos instalar, tener instalado. En principio os recomiendo que vamos a empezar desde cero, ya que es una formación, y le vamos a elegir lo que sería el proyecto en blanco, blank project. Cuando lo tengáis, le dais a finish. Un doble clic, debería cogerlo. Ponemos en project name, ¿dónde lo escribimos? Joder. Disculpa, repíteme la pregunta. Tú dices ya escribir ya el nombre del proyecto, ¿no? No. Lo que comento es repito, en lo que es cuando aparece la carátula principal, el splash window, seleccionar crear proyecto. Hasta que no salvemos, hasta que no grabemos, no nos pedirá el nombre del proyecto. Sí, y sale, sí, vale. Y entonces sale ahora ya ya dice configure the new project, simple state machine, project name, untitled project. Vale, en la parte superior de todos los proyectos, templates, plantillas, debiera haber uno que es blank project, proyecto en blanco. Y una vez seleccionado aparecerá lo que yo estoy mostrando. Si lo tenéis en pantalla grande, maximizada, ponerle un tamaño más pequeñito, yo os recomiendo más o menos tal como lo muestro. Hacia la izquierda, por ejemplo, para los diestros, configuración de izquierda-derecha, occidental, y una ventana relativamente pequeña, para ver lo que hay, pero que no nos tape el resto del script, del espacio de trabajo. Yo es que digo crear el proyecto y entonces me sale eso que te digo, no me sale lo que te sale a ti. Vale. ¿Crear proyecto en blanco no te aparece? Blank project, sí, blank project, sí, la primera línea de todas, sí. Vale. Es buena la pregunta porque lo que has encontrado son 1001 formas diferentes de empezar más rápido. Por ejemplo, lo que sería pues una arquitectura que sea para una arquitectura de cliente-servidor. Es decir, si lo abrieras, verías que en vez de aparecer en blanco el proyecto, aparece todo populado, que dice en inglés, todo rellenado de VIs, subVIs, código. Es decir, te ha hecho pues un 10-20% de tu aplicación, ya te la ha hecho. Vale. No, la está orientado a la eficiencia. Entonces, hay muchas veces que por docencia vamos a empezar el paso a paso, pero una vez que ya sabemos cómo funciona el paso a paso, saltaremos rápidamente al asistente, al que nos guíe para ir más rápido en construcción de nuestro proyecto y con menos fallos. Vale. Muy bien. Deberíais tener una pantalla tal como esta. En la primera pestaña de ítems tenemos lo que es el proyecto, en este caso sin nombre, sin título. Debajo, dentro de él, tenemos en la pantalla del ordenador, que sería el My Computer, que es lo que yo estoy utilizando, en este caso es un portátil, y debajo lo que es el Build Specification. Si quiero generar un ejecutable, pues me quedaría aquí ese ejecutable o esa DLL o lo que fuere, lo iremos viendo. Si vosotros tenéis una licencia estudiante, lo que habéis activado no permite generar ejecutables .exe, ¿de acuerdo? Pero todo lo demás es prácticamente idéntico. De todas formas, para ejecutar en el propio ordenador no necesitáis un ejecutable, con el propio labio ya sirve. Y si necesitáis llevarlo a un segundo ordenador en casa, reutilizar la misma licencia para activar, sin problema. ¿Por qué digo que no es necesario el tener un ejecutable cuando ya tenemos Labview instalado? Porque los programas en Labview, esos VIs, podríamos hacer la analogía con las canciones de música en formato contenido MP3. Para reproducir una música, un fichero de música en formato MP3, necesitamos lo que es un reproductor, necesitamos ese player. Pues en Labview es lo mismo. Los VIs, los instrumentos virtuales, las aplicaciones, son como esos códigos, son esos códigos codificados, compilados y optimizados que necesitan un reproductor. Entonces, el Labview en sí mismo, el motor de ejecución de Labview sería ese reproductor. Labview se dice que es un lenguaje compilado e interpretado simultáneamente. Es una cosa muy, muy rara, ya os lo adelanto. Normalmente los lenguajes son una cosa o la otra. Pues Labview no, Labview pretende ser una combinación de cosas para coger lo mejor de cada uno de ellos. Bien, vamos a mirar rápidamente alguna de la segunda pestaña, de lo que sería files, ficheros, y veremos la estructura dentro del directorio. A mí
Veo que me está yendo muy lento, no sé si es por estar compartiendo pantalla o qué, pero básicamente aquí aparecería el árbol de directorio de donde están todos los elementos de este proyecto. ¿Vale? Está en blanco. ¿A vosotros Ya. os aparecen? ¿O No. se os ¿Cómo? No, No sale Parece también vacío. como lo tienes. Nos aparece como a ti. Sí. Entonces, que no sea porque no he grabado, entonces por eso no aparece. Bueno, sin embargo, siguiente paso, vamos a ir añadiendo ya el primer elemento del entorno, es botón derecho sobre My Computer, importante sobre My Computer, porque vamos ahora a desarrollar en nuestro ordenador. Pues botón derecho sobre My Computer, nuevo, hay muchísimas opciones, vemos, pues la primera, instrumento virtual instrument. Cuando lo hagáis os aparecerán las dos ventanitas clásicas del Labview que conoce la mayoría de la gente. Una primera ventana de color grisáceo, que es la interfaz de usuario, y una segunda ventana llamada el diagrama de bloques, que es donde programaremos. Empezaremos a descubrir el entorno de Labview en esta primera ventana de color grisáceo. Esta ventana se puede maximizar, se puede minimizar, no la perdáis. Para no perderla, hay veces que va bien pues el menú de Windows, pues saltar de una a la otra, el menú de Windows, por ejemplo, mostrar Show Block Diagram, me saltaría y me mostraría la otra, y en la otra también Windows Show Front Panel. Si alguna vez os desaparece, pues una de ellas. desaparece con mucha facilidad. Sí. Todas estas, las funciones más habituales, veréis que tienen en la parte de la izquierda lo que es la función del menú, Show Block Diagram, por ejemplo, pero también a la derecha lo que es un shortcut, un atajo, un método abreviado, el control más E. El control E, pues me saltaría, ahora yo lo voy a tocar, veréis que salta entre las ventanas, estoy tocando control E para saltar entre las ventanas. ¿Vale? Bien, hay una opción también bastante útil al principio para aprender, que es, por ejemplo, en el menú de ventana, de ordenar entre izquierda y derecha, tile left and right. Lo que hace es, como podéis ver, le sitúa el panel frontal a la izquierda, el diagrama de bloques a la derecha. Bien, y ahora vamos a explorar. ¿Cómo exploramos? Muchas veces en Labview, cuando no sabemos qué hacer, mi recomendación es que pulséis el botón derecho. Ir a una zona en gris, en medio de esta ventana del panel frontal, reza en la parte superior, front panel, y os aparecerá un menú más o menos completo, y ahora os voy a enseñar cómo hacerlo completo. Esto personalmente me gusta hacerlo más completo, quien no lo quiera, pues lo desactiva. Pero a mí me molesta el tener que ir con estas flechas de aquí abajo, tener que darle cada vez para ir a buscar algo. ¿Vale? Entonces, me interesaría poderlo ver siempre. Entonces, lo que hago es, por una parte, algo sencillo, que sería arriba a la izquierda de esta ventanita que me ha aparecido, pues pincho para bloquear esta ventana. Puedo tener varias de estas ventanas, ¿de acuerdo? Y siempre que esté en esta ventana de la izquierda me aparecerá esta menú de función de herramientas flotante. Si pincho en la otra ventana, me desaparece. Para que me vuelva a aparecer, pues vuelvo a pinchar en el panel frontal. Sí, pregunta. Guillermo, perdona que te interrumpa. Por favor, no, sin el perdona, directo. Vale. No, es que se me ha caído internet, entonces no he visto cómo ha llegado a esa pantalla. Si me puedes decir justo dónde has tocado para sacar eso. Botón derecho en la Bien, pantalla. repito rápidamente, primero en lo que sería la ventana del proyecto, sobre My Computer, sí, botón derecho, nuevo VI. Aparecerán las dos ventanas y para ordenarlas en el menú de Windows, Tile Left and Right. Poner a la izquierda. Vale, gracias. Por último, por último, botón derecho para que aparezca en una zona en gris, que aparezca las paletas de controles. Bien. En la parte inferior de esta paleta flotante hay algo que dice Change Visible Palettes. Si le dais, podéis seleccionarlas todas, ¿ok? Y os quedarán siempre marcadas. Repito, en la parte inferior de esta ventana de controles podéis hacer el botón derecho, estiráis abajo de todo o clicáis para que aparezca todo y Change Visible Palettes. En este caso le voy a decir que las quiero todas, porque no me molesta tener una paleta grande, al contrario, la quiero grande y tenerlo todo. Le digo OK, y ahora siempre ya, incluso aunque cierre esta y luego la vuelva a ver, me aparecen ya todas. Puedo fijarlo con el pincho. Yo me he perdido. Sin problema. Repito,
botón derecho para la paleta de control. Es que el problema es que las ventanitas estas se mueven y no se quedan fijas, entonces baila y pierdes lo que estás diciendo tú. Vale, te ha faltado el darle al pincho aquí arriba a la izquierda, no sé si lo veis todos. Pincho arriba a la izquierda, no. Un pincho yo le llamo, pero en la ventana de control, no sé si lo ves ahora, ¿dónde está mi La chincheta, ¿no? Sí, la chincheta esta. Ahí dices sí, control. Si clicas sobre la chincheta, se queda fijo la ventana. Y ahora ya me puedo mover libremente. Yo no tengo chincheta. ¿Cómo que no? Eso es que ya la tienes fijada. La tienes fijada y la puedes mover y desplazar y mover el ratón fuera. Vale. Bien, estos son ventanas, son menús y nos podemos ir metiendo dentro de los menús. Por ejemplo, en moderno, numeric, si voy entrando, veo que me está poniendo los elementos del interior. Tengo la barra de desplazamiento, ¿vale? Y pudiera tener varios de estos simultáneamente. A mí personalmente, más que dejarlo fijo, personalmente me gusta más botón derecho y luego sin clicar más a los botones ir moviéndome. Y a la que me voy moviendo por encima se van abriendo automáticamente pues las numéricas, booleanos, etcétera, tablas, layouts, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona? Y esto vais a experimentarlo vosotros ahora durante un par de minutos, libremente. Y os pido, por favor, que cojáis unos cuantos elementos, cualesquiera, y los vayáis situando en la ventana. ¿Cómo lo haremos? Pues, por ejemplo, yo voy a ir dentro de cualquiera de estas paletas, voy a elegir un elemento que me pueda gustar, meter, por ejemplo, y lo voy a seleccionar y arrastrar, el botón izquierdo, hasta la pantalla frontal. Y así con unos cuantos elementos. Gráficas, voy a coger de todas las que hay, pues voy a coger esta primera, selecciono y la arrastro. Y así voy añadiendo elementos, booleanos, LEDs. Es muy típico tener unos cuantos LEDs de alarma, ¿no? Pues booleanos. O el botón de stop, muy importante para parar la aplicación. No se para la aplicación cerrando el ordenador, lógicamente, ¿no? Con un botón de stop. Podemos combinarlos, ¿eh? No tienen por qué ser solo del apartado de moderno. Cadenas de texto. ¿Vale? ¿Se entiende? Pues os dejo un minuto y medio para añadir, para toquitear. Si a los que ya lo habéis hecho y sabéis un poquito más, os invito a empezar a personalizar los objetos. Fijaros que cuando nos acerquemos con el ratón por encima, nos dice un poco lo que son sus tamaños, sus límites. Podemos cambiar el tamaño. Incluso en algunos de ellos podemos incluso empezar como a interactuar para ver cómo funcionan. Por ejemplo, en este os puedo incluso mover este dial, derecha e izquierda. El ratón va cambiando automáticamente a medida que voy pasando por los sitios. ¿Vale? Cuando llego a la parte de texto, pudiera escribir en el campo de la cadena texto, si se me queda corto, lo hago más grande. En la gráfica puedo clicar en la leyenda, cambiar el color, cambiar el estilo de línea, tipo de gráfica. Vale. Un minuto más para que experimentéis. Ahora yo solamente veo lo tuyo y lo mío lo he perdido. Pues mi ventanita pequeña. Lo importante ahora es que toquiteéis vosotros. Da escape y seguro que no lo recuperas. Oh. Escape, sí, escape, podría ser. Ahora. Es que se va con una facilidad enorme. El ratón hay que tener un buen pulso. Si alguien quiere compartir lo que está haciendo, un pantallazo y lo envía, bienvenido, se siente orgulloso, bienvenido. Se suele decir que esta pantalla del interfaz de usuario, si queda fea, es culpa vuestra, o sea, del desarrollador. Es cierto al 95%, porque hay cosas que la BIM no permite hacer, o es muy complicado. Entonces, no siempre es culpa del desarrollador, pero en la grandísima mayoría de las veces sí. Pero encima tiene el estilo. Por supuesto, es lo que vende. Trataros de vender con vuestro código maravilloso, vuestro algoritmo que es único en el mundo y no, lo que vende es la interfaz de usuario. Un par de preguntas.
quería preguntarte a ver si... A mí me ha dado problemas de instalación, entonces he decidido seguir el curso y después ya cuando me instale ya me pondré con ello. La primera pregunta es, ¿el código este de activación, si lo logro instalar por la tarde? Mañana tú metes el código y tienes los días de validación a partir de que metas este código, no es un código que caduca. No, es un código que caduca, pero son meses que tenéis hasta que caduque. Perfecto. Y la segunda es si me persiste el error que me da cuando intento instalar el programa, ¿con quién te pones en contacto para decir, mira, tengo este código, me da este error y a lo mejor vosotros sois... Sí, buena pregunta. Tienes mi contacto de mail, la pantalla a veces sirve. Sí, también tenéis a través de la página web de National Instruments, ni.com/soporte, y ahí se puede lanzar las consultas. Luego también está lo que es en los foros de National Instruments, que son muy buenos, muy recomendables. Hay de todas las empresas y hay universidades colaborando y compartiendo. Perfecto, muchas gracias. Guillermo, Perdona, sí, para acceder a eso hay que registrarse, ¿no? O sea, Sí, el registro es gratuito y recomendado porque así se puede hacer trazabilidad de las preguntas, respuestas y todo lo demás que se ha hecho. Empezar por los foros si queréis, es la versión totalmente gratuita, y luego quien tenga pues, licencias de la institución, de la universidad o de la empresa, pues, también puede llamar por teléfono a soporte técnico, al teléfono general de National en España, todavía sigue funcionando, y aunque ya no haya oficina, pero sigue funcionando, y un equipo internacional pues de ingenieros de soporte técnico pues dan ayuda. Funciona bastante bien el soporte. Guillermo, he conseguido estabilizar las ventanitas, ya no se me mueven, están ahí fijas. Ahora quisiera poder meter dentro de hacer algo. Por ahora no lo vas a poder hacer hasta el próximo día, sin el jarro de agua fría, pero os voy a poner deberes. Vale, pero sí, entonces entonces yo tengo la ventanita esta de controls donde dice Search y Customize, ahí qué es lo que tengo que pinchar. Customize, no personalices vía ahí, o sea, cuando haces sobre un objeto botón derecho, ahí da la opción de personalizar, no recuerdo ahora en avanzado, personalizar, no vayáis a esta opción. Esto es un nivel medio, no es avanzado, pero es un nivel siguiente. Entonces no pretendemos esto todavía. ¿Cómo personalizamos? Pues simplemente un objeto cualquiera, pues el texto, la etiqueta que tiene, pues un doble clic, podéis cambiarle el nombre. Es mi visor de datos. Por ejemplo, aquí hay un control reflow. Ostras, ese objeto vas a tener complicado para personalizarlo. Primero habría que entender qué es. Claro. Y creo que todavía es pronto para explicártelo. Entonces, ese yo lo eliminaría, en otras palabras, por ahora. Es muy poderoso eso que has añadido allí. Sirve para automatizar al labio, con el propio labio. O sea, es muy poderoso. Pero creo que por ahora vamos a dejarlo para el futuro. Os invito a poner, obviamente, como deberes para la próxima clase, os invito a poner todo un sinfín de elementos, interaccionar con ellos, buscar las limitaciones de estos elementos. Os invito en la pestaña, el menú superior de herramientas, a ver dónde estaba esto. Window. Estoy buscando una y no la encuentro. Ahora un momentito. Tools, ¿dónde estaba? En View, perdón, en View. En el menú de View, Controls Palette, Tools Palette. El Controls Palette es la paleta esta que nos ha aparecido cuando hacíamos el botón derecho. El Tools Palette, si le dais, es una pequeña ventanita que se queda flotante. Hasta que la cerréis. Esta ventanita, ahora mismo, si os fijáis, tiene un LED verde encendido en la parte superior. Si no, clicar y se encenderá. Si volvéis a clicar, se apagará. Y se llama la herramienta automática. Y es básicamente que cuando voy pasando por los elementos, va cambiando el cursor. Pues de una cruz con un puntito en la parte superior derecha, si me acerco a este elemento, que es un booleano, un LED, si clico en el centro, perfectamente en el centro, se me ha cambiado a un dedo y entonces interactúo. Pues si os fijáis en lo que es esta paleta de herramientas flotante, pues también me ha cambiado, me ha ido moviendo
desde lo que sería como la flecha, cambiado al dedo. Si me vengo aquí abajo a la cadena de texto, me ha marcado, señalizado la A de que puedo utilizar el texto, etcétera. Entonces, aquí hay para quien no esté acostumbrado al automático, puedes, obviamente, oye, se me ha ido el automático, no sé qué he hecho, pues la puedes recuperar, ¿no? Está en View, Tools Palette. Y muy interesante aquí también lo que sería el tema de colores. Os voy a hacer un ejemplo para que pueda ser interesante. Hay veces que queremos poner un objeto encima del otro, pero queremos que también se vea. Entonces, ¿por qué no botón izquierdo, botón derecho sobre esta paleta de colores? Puedo elegir un color, entre ellos pudiera ser el color transparente que está arriba a la derecha, esta T pequeñita, no siempre estará disponible, ya lo adelanto, ¿vale? Pero esta T, ahora he elegido el color transparente, ¿vale? Y puedo pintar de transparente. ¿Qué he pintado de transparente? He pintado lo que es la pantalla que era negra, no el objeto. Voy a deshacer, otra función muy muy útil, Edit, Undo, y cuando quieres rehacer, Redo, Control Z es el deshacer, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, en este caso, es poner un color normal, vamos a decir negro, pero botón derecho para cambiar el fondo. Y el botón derecho lo haremos lo haremos con el botón derecho para cambiar el color. Fijaros, ahora estoy poniendo un color transparente de este objeto. Fijaros, acabo de tener ahora una gráfica que, aunque sea transparente, está aquí. Si ahora tuviéramos una curva, la iríamos viendo por aquí y simultáneamente estaríamos viendo el objeto de debajo, que también pudiera estar en movimiento, ¿vale? Entonces hay veces que pueda ser interesante para un gráfico que esté por debajo, o quién sabe, ¿vale? Para hacer controles más divertidos, más poderosos, ¿vale? Entonces, deberes para ahora, para la próxima sesión. Pues básicamente, jugar con el entorno, interactuar con él de forma manual. ¿Vale? Primera parte de los deberes. Segunda parte, y con esto acabo, no os pondré más, es en el mail aparecía lo que era el acceso a los cursos online autodidacta de National. Hablando con una serie de personas, pensamos que pueda ser interesante, en paralelo a lo que pueda ser este curso del APIO, que podáis también echarle una ojeada a ese material de referencia. Son vídeos cortos, módulos de 5, 10, 15 minutos como mucho, y que van explicando temas. Entonces ahí os recomiendo también echarle una ojeada. ¿Se puede hacer desde otro ordenador? ¿El qué, perdón? ¿Puedes hacerlo, esos cursos, desde otro ordenador, no precisamente desde este que tienes ahora mismo? Sí, absolutamente. Es entrar a la página web normal y corriente, desde cualquier. Vale. Es visualización, no tienes por qué tener el labio ahí en ese mismo ordenador. Vale. Es una visualización. Buena pregunta. Entonces, con estos deberes yo creo que ya tenemos suficiente para el próximo día. El próximo día lo que vamos a ver es algo que no os he enseñado, precisamente. A propósito, ya lo he dejado escondido, que es este lado de la derecha. ¡Ostras! Os ha debido aparecer toda una serie de objetos con los mismos nombres coincidentes. Mi visor de datos que había cambiado también está aquí, con colores extraños. El próximo día vamos a entender lo que es, pues, estos objetos, lo que es el diagrama, cómo se conectan, y empezaremos con poco a poco con las primeras interacciones y el que haga algo, vamos a decirle, ¿vale? No os asuste, si esto lo vais entendiendo después habrá errores que vais a evitar, es decir, este paso a paso espero que sirva. Pues bien, hasta aquí el primer día, la primera sesión. ¿Alguna pregunta antes de...?